Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar del hipertiroidismo y de la afectación ocular del hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una enfermedad relativamente frecuente que afecta al 1% de la población, sobre todo mujeres. En muchas ocasiones este hipertiroidismo puede afectar también a los ojos, dando lugar a la oftalmopatía hipertiroidea. En la mayoría de los casos esta oftalmopatía es leve, pero en algunos casos, en el 3%, puede ser grave y requerir tratamientos especiales. En este programa vamos a ver lo que es el hipertiroidismo, qué tratamiento hay, cuándo puede afectar a los ojos y el tratamiento para la enfermedad de los ojos. Y para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. María Dolores Miranda, gracias María Dolores por venir. Gracias a ti, Juan. Tú eres médico especialista en oftalmología en el Hospital Santa Lucía y además muy dedicada al tema de las enfermedades de la órbita. Sí, totalmente. Fátima Yan, gracias Fátima. Muchas gracias Juan por invitarme. Iba a decir Fati por la costumbre, pero Fátima. Tú eres la jefa de servicio de endocrinología en el Hospital Morales Messé. Sí. Muy bien. Mariano Leal, muchas gracias Mariano. Gracias a ti por invitarme. Tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Así es. Muy bien. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver lo que les gustaría saber a distintas personas sobre el tema del que tratamos hoy. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Graves? Conozco a una persona que la tiene, la enfermedad de Graves. ¿Eso es contagioso? ¿Es muy peligrosa la enfermedad de Graves? ¿Cómo se puede curar la enfermedad de Graves? ¿Cuánto dura la enfermedad de Graves? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Fátima, como vamos a hablar del hipertiroidismo, pues dinos exactamente qué es el hipertiroidismo. Bueno, el hipertiroidismo es una enfermedad en la que la glándula tiroides, que está aquí en el cuello, produce un exceso de hormonas y bueno, pues se caracteriza porque en una analítica aparecen niveles elevados de hormonas tiroideas, T4 y T3, y por unos síntomas, y acompañado siempre de una sintomatología característica, más o menos característica. Muy bien. Y Mariano, el hipertiroidismo yo he dicho que es una enfermedad que afecta solo al 1% de la población, sobre todo mujeres. Como médico de atención primaria, ¿para ti el hipertiroidismo es una enfermedad rara, que no pensáis en ella o pensáis en ella con frecuencia? Es una enfermedad importante para el médico de familia, no es rara, es raro, valga la redundancia, el mes que no vemos algún caso nuevo. Es una enfermedad importante de diagnosticarla precozmente, sobre todo cuando da sintomatología que empieza poco a poco y ahí nuestro papel en primaria es fundamental. Y luego destacaría que es una enfermedad agradecida, cuando se le trata normalmente van bien y el paciente lo agradece. O sea que sí que vosotros pensáis, las enfermedades del tiroides pensáis con mucha frecuencia en ellas, ¿no? Son frecuentes e importantes. Porque como luego veremos, a veces enmascaran, a veces un paciente que tenga una fibrilación auricular puede tener un hipertiroidismo, o sea que hay que estar al loro con eso, ¿no? Ya veremos eso. Y María Dolores, ¿qué es la oftalmopatía tiroidea? Bueno, pues la oftalmopatía tiroidea o orbitopatía tiroidea pues es una inflamación, se sospecha que tiene un posible origen autoinmune, pues en el cual se afectan los tejidos de la órbita y músculos, estructuras que rodean al globo ocular, y en el cual pues esa inflamación pues va a producir una serie de síntomas y de signos que a continuación veremos, pero sobre todo es una inflamación.
Una inflamación que se produce sobre todo en los tejidos de alrededor del globo ocular, de la órbita y otros tejidos como pueden ser músculos, párpados, y eso pues en ocasiones pues puede parecer que el ojo está como hacia afuera, como vamos a ir viendo. Vamos a ver, Fátima, el hipertiroidismo, luego hablaremos de los síntomas, pero el hipertiroidismo lo pueden producir distintas enfermedades del tiroides, ¿no? ¿Qué enfermedades del tiroides pueden producir hipertiroidismo? Porque no todos son iguales. No, todos no son iguales. En cuanto a enfermedades tiroideas que pueden dar lugar a que la glándula produzca más hormonas de la cuenta, tenemos en primer lugar, y la más frecuente, la enfermedad de Graves. En segundo lugar, en frecuencia, la enfermedad de Graves, que es de origen autoinmune. Se produce porque hay una serie de anticuerpos que reaccionan contra nuestro tiroides, para aquel que los tiene positivos, y le hacen que el tiroides funcione más de la cuenta, no responde al feedback normal de funcionamiento. Luego, en otras ocasiones, la segunda más frecuente es el bocio multinodular. El bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroidea. El bocio a veces es un aumento difuso, pero con el tiempo ese tiroides que no funciona bien y por eso aumenta de tamaño, empieza a producirse zonas nodulares dentro del propio tiroides, y con el paso del tiempo algunos de esos nódulos empiezan también a funcionar por su cuenta, en vez de producir hormonas, las que necesitamos, porque las hormonas tiroideas son necesarias para vivir, es como si dijéramos un catalizador de nuestro cuerpo, pero se descontrola y esos nódulos empiezan a producir la cantidad que quieren. Luego, a veces, en vez de ser muchos nódulos dentro de un bocio que ha evolucionado de eso, de ser simplemente primero un aumento de tamaño y luego aparecer los nódulos, es un nódulo único que es autónomo y que funciona por su cuenta, que produce hormonas tiroideas independientemente de la necesidad que haya en el organismo. Pero no solo hay estas causas, dentro del tiroides hay algunas inflamaciones en el tiroides que hacen, en este caso se produce un aumento de hormonas en la sangre y algo de síntomas, pero no es porque haya un aumento en la producción de las hormonas, sino porque hay una inflamación del tiroides, y el tiroides es como un almacén. En el tiroides tenemos hormonas aproximadamente cualquier persona como para 4 semanas. Entonces se produce una inflamación en el tiroides, hay distintas tiroiditis, que es como se llama eso, que hace que las hormonas que están en el tiroides se liberen todas de golpe a la sangre, y eso da lugar a un hipertiroidismo transitorio. Eso pasa después del embarazo, una de las causas es la tiroiditis posparto, que la tienen algunas mujeres. Hay una tiroiditis que ahora, pues yo cuando empecé de endocrino la veíamos poco, pero ahora como se piden muchas hormonas tiroideas la veo mucho, que es la tiroiditis silente, que al paciente no le pasa nada, no tiene clínica y encuentras determinaciones analíticas donde las hormonas tiroideas están elevadas. Hay otra que es la tiroiditis subaguda, que es que se produce una inflamación importante del cuello que duele relacionado con un proceso vírico y ocurre lo mismo. También hay fármacos que se utilizan para diferentes cosas. Por ejemplo, la amiodarona es un fármaco que se utiliza en cardiología mucho, que puede producir una tiroiditis de esas, que da lugar a un hipertiroidismo transitorio. Fármacos que se utilizan por los oncólogos para tratar neoplasias también las producen. En fin, hay distintas tiroiditis, pero eso es que se liberan las hormonas que están en el tiroides. Es un hipertiroidismo realmente transitorio. Ya, pero que, o sea, que decirle a una persona que tiene un hipertiroidismo es poner un nombre, pero luego tienes que poner los apellidos. Claro, hay que ponerle los apellidos. Porque si no le pones los apellidos, los tratamientos, como luego veremos, no es lo mismo para unos que para otros. Entonces, el concepto que debe quedar para las personas que nos ven es ese, que decir hipertiroidismo es decir un nombre, pero luego hay que ponerle los 2 apellidos para poder indicar el tratamiento. Exactamente, porque cada uno se trata de una manera diferente. Muy bien. Mariano, vosotros estamos hablando del hipertiroidismo, pero en primaria, ¿qué enfermedades sospecháis con más frecuencia en el tiroides? ¿En general o solamente en el hipertiroidismo? No, en general. En general, lo que más diagnosticamos y lo que más vemos es el hipotiroidismo subclínico sobre todo.
que es lo más difícil de explicarle al paciente que no tiene nada, que tiene un tiroides perezoso con una TSH un poquito elevada y que normalmente solo hay que seguirlo y no va a precisar ningún tratamiento. Eso es lo más frecuente. Luego también vemos bastante hipotiroidismo, quizá con la misma frecuencia que el hipertiroidismo, que eso a veces nosotros hasta podemos manejarlo si no vemos una causa que precisa derivación al endocrino. Y luego vemos también nódulos, que también es muy frecuente. El paciente que se nota un pequeño bulto, lo exploramos, le pedimos una eco si hace falta y aparece un nódulo tiroideo, con una función tiroidea normal. Eso es muy frecuente en primaria. Que normalmente se hace un seguimiento, se deriva si vemos cualquier síntoma de sospecha, signo de sospecha. O sea, lo que vemos con más frecuencia, sobre todo hipotiroidismo subclínico, luego hipotiroidismo, nódulo e hipertiroidismo, que también vemos menos, pero también vemos. Son más difíciles de manejar para nosotros, pero también lo vemos con cierta frecuencia. Como he dicho al principio, es raro el mes que no vemos ningún caso nuevo de patología tiroidea por cupo, que eso parece poco, pero es mucho. En la larga es mucho. Es mucho. Lo que, como has comentado tú muy bien, el tema del hipotiroidismo subclínico es que te puede llenar las consultas, cuando antes, ahora ya todos los médicos de primaria lo conocéis perfectamente bien, sabéis lo que hay que hacer, pero al principio, cuando se empezaban a hacer hormonas tiroideas a muchas poblaciones, por ejemplo, en personas mayores de 60 años, etcétera, te empezaban a llegar y es que la consulta te la abarrotaba. Claro, y lo primero que tienes que decirle es tranquilo. Le voy a decir lo que tiene, pero tranquilo, porque si no, se asusta como muy bien. Claro. Muy bien. Vamos a ver, María Dolores, ¿cuáles serían los síntomas de la oftalmopatía tiroidea? Pues mira, me llama la atención porque tú cuando empezamos a hablar, ¿no?, lo primero que me dijiste me hablaste del exoftalmo, ¿no? Entonces todo el mundo tiene como muy relacionado que parece que el exoftalmo es lo que en realidad es el signo principal y el síntoma principal de la orbitopatía tiroidea, y en realidad hasta... Exoftalmo es la protrusión del ojo hacia adelante. Es decir, eso es una proptosis, una protrusión del globo ocular. Para quien no sepa lo que es, pues eso, pues una protrusión cuando los ojos parece que son lo que llamamos los ojos saltones, ojos de besugo, ojos de pez, pero en realidad el signo más frecuente, muchísimo más frecuente, es la retracción palpebral. Entonces yo muchísimas veces cuando me mandan los pacientes de despistaje en la consulta, no les encuentro tanta proptosis ocular, tanto exoftalmo, pero sí que a muchísimos pacientes les veo retracción palpebral, aunque es una retracción palpebral mínima, incluso retracción palpebral del párpado superior y el párpado inferior. ¿Eso qué es? Pues es como que el párpado está un poquito más elevado o el párpado de abajo está un poquito más bajo, entonces da la sensación como de cara de susto. Es como que los pacientes parece que tienen cara de susto, pero en realidad la sintomatología de la orbitopatía tiroidea es muy variada, porque como te decía se puede afectar cualquier parte del ojo, cualquier parte de la órbita. Entonces es muy frecuente que los pacientes también presenten estrabismo, visión doble. El ojo seco sabéis que es muy frecuente y que muchas veces nos remitís tanto de primaria como de endocrino, pacientes con sintomatología de ojo seco, que incluso puede indicar que esa orbitopatía puede estar en una fase activa, porque hay que distinguir lo que son los síntomas activos, es decir, de una fase aguda de la orbitopatía tiroidea, a cuando son síntomas más larvados, que pueden ser pues, de una patología, de una orbitopatía inactiva, y que esté más latente. Pero eso tiene mucha importancia, ¿no? Por los tratamientos. Porque en la fase activa, en la fase aguda, es cuando tenemos que poner los tratamientos, cuando tenemos que desplegar todo nuestro arsenal terapéutico, sobre todo el antiinflamatorio, y en la fase fibrótica es cuando vamos a poder emplear medidas paliativas o medidas quirúrgicas, pero en una fase activa tenemos que ir con medicación a frenar esos síntomas, pero pueden ser desde síntomas muy leves hasta síntomas muy severos, e incluso la ceguera puede ser una de las complicaciones de una orbitopatía tiroidea maltratada. Sí, yo cuando veo a algún paciente con hipertiroidismo, a alguna mujer sobre todo, que tiene una oftalmopatía muy leve, lo que tú has dicho, una retracción palpebral, el signo de von Grace positivo, que es eso. Correcto. Entonces, yo siempre les digo que normalmente al tratar el hipertiroidismo mejoran, ¿no? Pero algunas veces van por su lado. Y correcto. Y entonces yo a veces les digo, mira, tú lo mejor que te puede pasar es que te quedes como estás y que se te quite un poquito eso, porque como esto diga de dar el follón... Hombre, claro, es verdad, hay muchas veces que hay que decir eso, que vamos a mantenerlo lo más tranquilo posible la patología, porque claro, como se reactive,
que sabemos además que tenemos una fase de reactivación de posiblemente de unos 2 años. Entonces en esos hay que estar muy pendientes y muy cautelosos y vigilar mucho la patología. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, y nuestra experta en traducción, Mariluz Soler, nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas. Hoy toca hablar de la oftalmopatía de Graves, que dicho así, cualquiera sabe qué enfermedad es esa. Desde luego, pero bueno, como lleva oftalmología, sí que sabemos que tiene que ver con el ojo, porque oftalmos en griego es ojo, así que en medicina todos los compuestos que lo llevan se refieren al ojo. Y con el final, que es patía, viene de pazos griego, el sufrimiento, de donde tenemos también la palabra paciente, el que sufre. Luego tiene que ser una afección, un sufrimiento del ojo. También podemos llamar esta enfermedad como GED, por sus siglas en inglés, Grave Eyes Disease. E incluso TED, porque tiene que ver la T de tiroides, porque tiene que ver con el tiroides, en concreto con el hipertiroidismo, que en el 50% de los casos de hipertiroidismo se da esta enfermedad. Lo que tiene que ver principalmente es con las células detrás de los ojos y lo que provoca es que dé la sensación de que se van a salir. Pero dejemos que los profesionales que están en plató nos iluminen el camino. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos algo más sobre el origen de estas palabras. Fátima, nos has explicado, y has sido tú la que nos lo has explicado, qué era el hipertiroidismo. Nos has dicho que dentro del hipertiroidismo había distintas enfermedades del tiroides que podían producirlo, y ahora dinos qué síntomas puede tener una persona con un hipertiroidismo. Los síntomas del hipertiroidismo, yo voy a decirte los más frecuentes, pero esto no quiere decir que todas las personas tengan que tener esos síntomas, porque los síntomas son muy variados, dependen de la susceptibilidad individual de cada uno, del sexo, de la edad. O sea que no para que uno esté hipertiroideo tiene que tener todos los síntomas, pero vamos, los más clásicos pues es la pérdida de peso que tiene el paciente comiendo más, aunque hay casi un 5% de los que tienen hipertiroidismo que no pierden peso, que incluso ganan, porque como hay más apetito, pues el apetito llega a superar con lo que comen y no pierden peso, pero uno de los más típicos es la pérdida de peso, el nerviosismo, estar muy inquieto, el dormir mal, el insomnio, costar trabajo dormir o despertarse a medianoche varias veces, no ser capaz de conciliar bien el sueño, tener mucho calor. Es típico el que viene y te cuenta, no, pues mi pareja dice que estoy loco, que me quito todas las mantas y él se tiene que poner los edredones porque, o sea, en un momento determinado nota que ha cambiado su tolerancia al calor. La hipersudoración, suda mucho. Los temblores también, que tiemblan para coger un vaso, para coger un plato, las palpitaciones que se notan en el corazón acelerado en determinados momentos, no siempre, pero algunas veces lo notan acelerado, a veces la diarrea, y si no diarrea, lo que sí suelen tener muchos de ellos es que defecan varias veces en el día. Antes hacían una vez al día y pues hacen 2 o 3 veces. Y bueno, la labilidad emocional, mucha gente está como muy susceptible a todo lo que le dice, la astenia, la debilidad muscular. Pero bueno, como digo, todo esto es muy variable. Luego hay pacientes que lo único que tienen es que se cansan, ¿no?, que están como un poco tristes o tal, y no tienen mucho más, se encuentran raros. Lo que les pasa es que todo el organismo les funciona mal. Esto es muy evidente sobre todo en los ancianos. En los ancianos hay un hipertiroidismo que se llama apático, que a lo mejor los ancianos lo único que tienen es un poquito de astenia, de cansancio, empiezan a tener disnea de esfuerzo y les da una arritmia. Es muy típica la fibrilación auricular. Y bueno, y nadie piensa que pueda tener un hipertiroidismo porque el anciano lo que está es pues, cansado y con insuficiencia cardíaca. Ya. Realmente, como tú lo has, que son tantos los síntomas que te tienes que ir fijando, pero luego cuando hablemos del tratamiento llama la atención, por ejemplo, que como esto es mucho más frecuente en mujeres, cuando lo tienes diagnosticado y le pones el tratamiento y dice, y vas a mejorar de todo, dice, y vas a ganar el peso que has perdido por la enfermedad, y te dice, no, yo quiero mejorar de todo, pero no ganar el peso. Y yo le digo, no, es que eso va en el pack. O sea, si tú quieres mejorar, el peso lo vas a ganar.
No suele pasar así, ¿no? Sí, sí, lo recuperan. Lo recuperan porque tiene un aumento del metabolismo que lo han perdido por la enfermedad. Y ya está. Cuando controlan la enfermedad, pues se gana. Y además algunas personas, pues como a veces la enfermedad es pues así, que no tienen casi síntomas, y como ha dicho Mariano, pues a lo mejor hay gente que está hipertiroidea 2 años con pocos síntomas hasta que se establece el diagnóstico y se acostumbra a comer pues mucho más de lo normal, porque como da hambre y come y no engordas, pues ya, y entonces cuando se les trata el hipertiroidismo, yo recuerdo más ahora que cuando yo era residente, bueno, terminando ya la ESA, vi a una paciente de mi pueblo que vino a verme y tal igual, y me dice, yo tengo un hipertiroidismo que me lo ha diagnosticado el conductor de la autoescuela. O sea, que había ido a la autoescuela y, claro, tenía una oftalmopatía. Y su mujer lo había tenido y dice, vete al médico que tiene un hipertiroidismo. Pero, claro, tenía la oftalmopatía. Mariano, aparte de todos los síntomas que ha dicho Fátima, que como profunda conocedora ha sido exhaustivo, ¿hay alguno en primaria que tú entra el paciente y digas, este paciente puede tener un hipertiroidismo? Sí, me voy a quedar con dos, con tu permiso. Nosotros conocemos a los pacientes mucho tiempo y sabemos cómo son. Cuando llega un paciente más nervioso de lo normal, que cuenta palpitaciones y no le ha pasado nada que lo justifique, si se ha peleado con su hermano o con su vecino está justificado, y le dura, vuelve y viene con lo mismo, pensamos o debemos pensar o solemos pensar en un hipertiroidismo. Y si le pedimos una analítica, le pedimos la TSH y la T4 libre para ver un poquito, y normalmente acertamos muchas veces. O sea, que esas dos cosas. Nervioso y con palpitaciones que no las tenía antes sin causa justificada, hay que pensarlo. Y en todas las personas que veis con fibrilación auricular lo descartáis. Se pide siempre por protocolo. Aunque no tenga ningún otro síntoma. Efectivamente. En el estudio inicial se pide. Lo difícil es diagnosticar al que tienes dudas, porque hay algunos que efectivamente hay que pedírselo. María Dolores, ¿y la oftalmopatía tiroidea? ¿Cómo la diagnosticáis? ¿Tenéis algunas aparatos, que vosotros los oftalmólogos tenéis aparatos para todo? Sí, tenemos muchos aparatos, la verdad. A ver, fundamentalmente diagnóstico clínico, tanto con síntomas como con signos. Luego también pues las pruebas de laboratorio, como decían tanto Fátima como Mariano, pues la alteración en las pruebas tiroideas, también que haya, es muy específico que en la orbitopatía tiroidea estén alterados unos anticuerpos que hay en contra de las células del tiroides, las cuales se encuentran tanto en el tiroides como en la órbita. Entonces es muy frecuente que estos anticuerpos estén alterados. Y luego nosotros en la consulta pues tenemos pues varios aparatos con los que podemos diagnosticar. Tenemos un exoftalmómetro, que son una especie de prismas que se colocan delante del paciente y que miden cuál es esa proptosis, esa protrusión del globo ocular. Luego además pues tenemos campo visual, que muchas veces puede estar afectado, test de colores, pruebas como las OCTs, como la OCT macular y papilar, que muchas veces se pueden afectar. Nosotros tenemos en la consulta también ecógrafo, con lo cual muchas veces con el propio ecógrafo, mirando los músculos extraoculares, pues podemos ver si están dilatados o no, porque es muy sugestivo de la orbitopatía tiroidea que los músculos extraoculares, los que mueven el globo ocular, se encuentren engrosados en su vientre. Entonces es muy frecuente. O sea que para hacer bien el diagnóstico de oftalmopatía tiroidea realmente no tenéis grandes problemas, lo que es para hacer el diagnóstico. No. Luego ya veremos en la actividad o inactividad ya hablamos. Correcto, y que muchas veces, como también vamos a ver posteriormente, también es verdad que hay pacientes que nos pueden parecer en un principio una orbitopatía tiroidea y que luego pues con la analítica pues que nos llevemos alguna sorpresa. Fátima, antes nos has comentado las enfermedades que pueden dar un hipertiroidismo, pero no todos los hipertiroidismos dan oftalmopatía tiroidea. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que producen hipertiroidismo y que pueden producir oftalmopatía tiroidea? Bueno, pues yo creo que una solo, el hipertiroidismo autoinmune, la enfermedad de Graves. Dentro del hipertiroidismo autoinmune está también la tiroiditis crónica de Hashimoto, y ahí a veces están una y otra asociada, y el que una tiroiditis de Hashimoto solo lo produzca es excepcional, pero algún caso hay, yo lo he visto a lo largo de mi vida. Pero yo creo que tenemos que pensar que el que tiene una orbitopatía es un Graves. Sí, de hecho se le llama oftalmopatía de Graves. O sea que los otros son cosas excepcionales y que a lo mejor lo que tienen es las dos enfermedades. Sí, efectivamente, es que muchas veces pero no le salen los anticuerpos en ese momento positivos y solo le salen los del Hashimoto, pero
Nos quedemos con la enfermedad de Graves. Pero lo digo por las personas que nos estén viendo, que tener un hipertiroidismo no siempre implica tener... Si uno tener tiene un bocio multinodular o tiene un adenoma tóxico, una tiroiditis, no va a tener esto nunca. Vale. Incluso si tiene un hipertiroidismo por una tiroiditis crónica de Hashimoto, es también casi imposible. Probablemente si lo tiene es porque tiene un GRE, que es el que produce la mezcla de los dos. Que tiene una mezcla de los dos, porque las enfermedades tiroideas hay enfermos que tienen los dos enfermedades. Vamos a ver, Mariano, tú como médico de atención primaria, y además tú eres fino y agudo, que te conozco yo, diagnostica a una persona, a una mujer generalmente de hipertiroidismo. ¿Tu camino cuál es? ¿Le pones tú el tratamiento, consultas con el endocrino, aunque sea telemático, se lo envía, o si es un hipertiroidismo que tú consideras que leve lo llevas tú? ¿Cómo lo haces? Como ha comentado antes Fátima y habéis comentado, la patología tiroidea hay que ponerle, es un síndrome y hay que ponerle una etiqueta. Normalmente el paciente con hipertiroidismo, a veces ponerle la etiqueta para el médico de primaria es un poco más difícil. Entonces, lo que normalmente hacemos una consulta telemática, que es una herramienta que nos ayuda mucho, y si no hay ningún signo de sospecha que pueda precisar la valoración por el endocrino, lo controlamos nosotros siguiendo las instrucciones que nos ha dicho el endocrino. Es poco habitual, normalmente suele precisar por lo menos alguna consulta del endocrino y luego ya nosotros sí hacemos el seguimiento, sobre todo para ver si es tributario de algún tratamiento que le pueda curar, que a lo mejor manejamos menos de atención primaria como luego se verá. Pero en general, por nuestra cuenta, poco con el hipertiroidismo. Muy bien. María Dolores, el tratamiento de la oftalmopatía tiroidea, ¿qué armas tenéis para tratar la oftalmopatía tiroidea? A ver, el tratamiento de la orbitopatía tiroidea, lo primero es clasificar la orbitopatía tiroidea, en qué estadio está, si está en un estadio leve, si está en un estadio moderado o está en un estadio avanzado. En un estadio leve, pues lo principal son, sobre todo, medidas higiénico-dietéticas, pues como por ejemplo el paciente tiene que dejar de fumar. Hay suplementos alimenticios como por ejemplo el selenio, que se ha demostrado que va muy bien en las fases iniciales de la orbitopatía tiroidea. Incluso nosotros a todos los pacientes, incluso en estadios leves o que todavía no han iniciado una oftalmopatía tiroidea, les ponemos selenio para que lo empiecen a tomar. Además, esto está aprobado por el Protocolo Europeo de Manejo de la Orbitopatía de Graves. Y lágrimas artificiales, porque en cualquier momento pues, pueden afectar pues, por la propia sequedad que se produce, por la retracción palpebral, por alteraciones a nivel conjuntival, una pequeña queratitis, la cual va a ir muy bien con unas lágrimas artificiales. Ya cuando entramos en fases más avanzadas de la enfermedad, cuando ya hay una orbitopatía activa, es cuando tenemos que empezar a manejar nuestro arsenal terapéutico antiinflamatorio, que el primer escalón son los bolos de corticoides, es decir, corticoides a bases muy grandes, muy potentes para que ataquen rápidamente la enfermedad. Hay pacientes que no se le pueden poner, como son los pacientes diabéticos, como ya sabéis, o porque no se pueda poner corticoides pues, para mujeres con osteoporosis. Entonces sí que es verdad que es cuando ya entramos con los nuevos medicamentos, con los fármacos monoclonales y las terapias biológicas. Sí, que ahora hablaremos de ello. La verdad que a mí el otro día me llegó, porque estoy suscrito, las nuevas guías del tratamiento tanto de la Asociación Americana de Tiroides como la Europea, y el selenio desde luego lo ponen en primera línea para el tratamiento de los casos leves. Como sí que es verdad. Bueno, incluso aunque tengas un paciente ya en un estadio moderado, pero que puedes empezar, que nunca ha recibido el selenio, se le puede poner. Y además que el selenio ya está también en muchos suplementos, en muchos multivitamínicos que también llevan una dosis buena. Pero exactamente, que tienes que coger el que lleve una dosis adecuada, claro, no un correcto, multivitamínico de estos que lleva de todo y poco. Correcto, hay una dosis que hay que poner durante unos meses y es lo que funciona y lo que está aprobado por las guías europeas. Fátima, el diagnóstico del hipertiroidismo ahora es muy fácil, ¿no? ¿Cómo es muy fácil? Bueno, el diagnóstico, para diagnosticar un hipertiroidismo necesitamos la determinación de las hormonas tiroideas de T4 libre o tirosina y T3 libre o triotironina. Necesitamos las dos porque hay hipertiroideos que tienen las dos aumentadas y algunos solo tienen una de ellas. Luego necesitamos al mismo tiempo la determinación de la TSH, de la tirotropina, de esta que ha hablado antes Mariano.
De la que regula el tiroides. De la que regula el tiroides, una hormona hipofisaria que regula el tiroides, para ver que las hormonas tiroideas están aumentadas y la TSH está bajita, suprimida, y eso nos confirma el diagnóstico. O sea, luego, el diagnóstico es fácil en principio. Sí, con eso y que tenga clínica, porque en fin, no vamos aquí a enredar, pero puede haber cuadros como una resistencia a las hormonas tiroideas, que están las hormonas tiroideas altas porque no hacen efecto, pero bueno, eso son excepciones excepcionales. En la medicina yo siempre le digo a mis pacientes, el 100% no existe. Exactamente, por eso pero tenemos que imaginar. Acuérdate, por ejemplo, cuando no podíamos, porque claro, esto ahora hablamos de hormonas tiroideas que se hacen de rutina, pero cuando nosotros éramos jovencillos no se hacían hormonas tiroideas. Tardábamos en tenerlas 15 días o un mes. Y se mandaban fuera a veces, y entonces era diferenciar por la clínica lo que llamábamos la distonía neurovegetativa, que es la persona que es nerviosa, ansiosa, y entonces era muy característico el sudor. El distónico, el nervioso, el ansioso tiene un sudor frío, y el hipertiroideo tiene un sudor caliente. Pero está caliente él también. Y está caliente, pero que eso... Vamos a ver, era la clínica, el reflexograma aquileo que se hacía. Ahora es muy fácil. Y ahora es muy fácil, ahora es pumpa, pumpa. Hormonas tiroideas están bien, no tiene hipertiroidismo. Habrá que buscar otra cosa. Una vez que lo diagnosticamos tenemos que saber la causa. Ah, claro. Porque en el diagnóstico, pues con eso sabemos que tiene un hipertiroidismo. También por los datos clínicos y la exploración de que le tocamos el cuello, si tiene un bocio con muchos nódulos, pues ya tenemos que tener un bocio multinodular. Si tiene un único nódulo, un adenoma tóxico, que es como se llama. Pero necesitamos determinar los autoanticuerpos. El anticuerpo ese que reacciona con la órbita, que es el anticuerpo contra el receptor de la TSH, para ver si efectivamente está elevado, lo que nos apoya el diagnóstico de enfermedad de Graves, los anticuerpos antiperoxidasa, que están altos en la enfermedad de Hashimoto, y no hablaría de una tiroiditis de Hashimoto, o podemos encontrar los dos, pero bueno, con los anticuerpos, desde el punto de vista analítico, los anticuerpos y las hormonas los filiamos bien a los pacientes. Sí, no tenemos especial dificultad. No tenemos dificultad. Yo diría que el tema del hipertiroidismo, porque vemos muchas, son el tema que tú has comentado antes, de si les duele el cuello, que no tenga una tiroiditis subaguda, que es que esa además no hay que darle el tratamiento, claro, que no luego hablaremos. Mariano, vamos a imaginarnos una persona que tiene un hipertiroidismo, que lleva su tratamiento, del que hablaremos después, que está bien controlado, pero ¿en qué circunstancias deberíamos de preocuparnos porque a ese paciente le suceda algo? Dos circunstancias fundamentales. Cuando haya un descontrol en la analítica de hormonas tiroideas, que no nos expliquemos por qué, no siga una pauta que más o menos el paciente se va moviendo en un rango, y sobre todo cuando hay un cambio morfológico, cuando si tiene el bocio le crece más rápido de lo que le creció al principio, aparece un nódulo que no estaba, o sea, cuando hay un cambio morfológico o un descontrol que no nos explicamos por la variabilidad normal. En esos dos casos hay que ver, pasa algo, hay que verlo, hay que etiquetarlo, pero algo pasa. Ya, o sea, en esas circunstancias, revisión para ver por qué está pasando eso. Muy bien. Y María Dolores, ¿existe operación para la oftalmopatía de Graves? O sea, un tratamiento quirúrgico. Existe tratamiento quirúrgico, pero siempre y cuando el paciente esté controlado y esté en fase inactiva de la enfermedad. O sea, cuando está en fase activa solamente se opera si el globo ocular corre un riesgo, pero si no, hay que esperar a que el paciente esté inactivo. Y se puede operar pues tanto la órbita, como se puede hacer una descompresión orbitaria, se pueden operar luego de las secuelas, pues si se ha producido un estrabismo, o los párpados, como os comentaba anteriormente, si hay una retracción palpebral, esa retracción palpebral también se puede operar posteriormente para conseguir un adecuado aspecto estético y un resultado estético del paciente, una rehabilitación apropiada. O sea, que en determinadas circunstancias sí que tenéis determinados tipos de intervenciones. Tenemos intervenciones, pero siempre y cuando el paciente ya esté con su enfermedad totalmente inactivada. Inactiva, porque si no, el resultado no es bueno. No, porque si no, en cualquier momento se puede volver a activar y volver a pasar otra vez lo mismo. Y además ya tendríamos estructuras dañadas, ganglios tocados, con lo cual la inflamación sería mucho más severa. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy del caqui. Persimmon, caqui o palo santo. Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como.
pues comentamos y si te parece luego, bueno, pues ya concluimos, ¿no? El caqui es una fruta, bueno, que en los últimos tiempos está bastante en auge, ¿no? Lo encontramos en cualquier frutería, centro comercial, supermercado. Es una fruta muy interesante porque únicamente tiene de carga calórica 70 kilocalorías. La distribución de las calorías son en grasas, que tiene menos de 1 gramo, fíjate, hidratos de carbono 14 gramos, proteína prácticamente no lleva, y lo más interesante de todo es la cantidad en fibra, que luego, si te parece, comentamos, pues tiene 4 o 5 gramos de fibra por 100 gramos de producto. Pedro, ¿y es lo mismo el caqui y el persimón? Sí, bueno, la diferencia fundamental es el grado de maduración. Como sabrán los espectadores, el persimón está más duro, más turgente y no está tan dulce. Es un sabor suave, dulce de alguna manera, pero no es el caqui, que está muy blandito y muy dulce, ¿no? Y es por el grado de maduración, es decir, a medida que va madurando, va perdiendo lógicamente actividad de agua y se concentran los azúcares, ¿no? Fundamentalmente pues fructosas. Es muy interesante para la población en general y bueno, los micronutrientes fundamentales son el hierro, el manganeso, el potasio, que luego comentaremos, y la vitamina C. Como principal vitamina, la vitamina hidrosoluble por antonomasia, que es la vitamina C, y alguna vitamina B o el complejo B. Entonces, en principio, puede estar recomendado para toda la población, en general. Sí, como en la mayoría de casos, en verduras y frutas, hortalizas y frutas, hay un grupo poblacional que es, bueno, pues el enfermo renal, sobre todo aquellas enfermedades o insuficiencias renales que ya están avanzadas, en las que hay que llevar una especial precaución. Pero, por ejemplo, al estar dulce o relativamente dulce, podemos pensar que el paciente diabético, es decir, que tiene un mal equilibrio entre la glucosa que ingiere y la insulina que produce o que se inyecta externa, diabetes tipo 1, puede estar contraindicado. Todo lo contrario. Como es muy rico en fibra, el persimón, incluso hay estudios relativamente recientes que concluyen que es interesante para el paciente diabético como una fruta en el postre, después de una comida principal. Con esta diferencia que dices de azúcares, diabetes, demás, si tenemos algún problema de este tipo, mejor nos decantamos por el persimón en vez del caqui, que has comentado que era más dulce, más maduro. Efectivamente, es muy interesante. Una similitud guarda el plátano, es decir, el plátano tomarlo excesivamente maduro o cualquier fruta que esté muy madura no es interesante para un paciente que no tenga un control estricto de ese equilibrio que se le produce en la diabetes, de la insulina y la glucosa, y el persimón es más interesante a ese efecto. Luego es muy buen producto a efectos de estreñimiento, de evitar ese estreñimiento, como hemos dicho, en el control de la glucosa. Es un antioxidante maravilloso, entre otras cosas porque este color se lo confiere bueno, pues una sustancia que son los carotenos, concretamente el licopeno, que además te sonará del tomate. Es decir, toda aquella fruta que es rojo, anaranjada, tiene un alto contenido de licopeno, y el licopeno es el antioxidante o el anticanceroso más importante que existe, y por lo tanto es un producto único. Y luego es muy saciante, es decir, que si la comida ha sido suficiente y luego terminamos con un persimón, pues la comida se concluye, digamos, de manera rotunda y vamos a quedar perfectamente saciados. Es un producto que no encontramos todo el año en el supermercado, ¿verdad? Es un producto de temporada. Sí, más bien, quizás los meses de septiembre, ya en octubre, noviembre, diciembre, hasta enero, vamos a encontrar este producto prácticamente en todos los centros comerciales, como digo, o en fruterías de barrio. O sea que ahora mismo está muy extendido y por lo tanto no vamos a tener dificultad. Entonces, ¿qué hacemos con este producto? Yo creo que me lo compro, me lo como, ¿no? Sí, nos lo compramos y nos lo comemos. Yo posiblemente sea de mis frutas favoritas. Y bueno, prácticamente todos los días, uno al menos me tomo. Me lo compro y me lo como. Lo apunto en la lista. Bueno, ya sabemos algo más sobre el caqui. Fátima, vamos avanzando el programa, vamos parando tiempo y vamos avanzando. Tratamiento del hipertiroidismo. Bueno, el hipertiroidismo de salida, el tratamiento que se le pone a todos los pacientes es
unos fármacos que se llaman antitiroideos, que tenemos en España, fundamentalmente uno, el carbimazol, también tenemos neocarbimazol, y a veces utilizamos otro que es el propiltiuracilo, pero que tenemos que traerlo del extranjero, porque aquí no está. Ese es el fármaco que le ponemos a todos los pacientes para normalizar la función tiroidea. Y una inmensa mayoría de los pacientes, todos los que tienen un hipertiroidismo autoinmune, por ejemplo, un Graves, se tratan con este fármaco, ¿eh? Se le da un ciclo de tratamiento y habitualmente un ciclo largo, 18 o 24 meses. Si el paciente lo que tiene es un bocio multinodular, ese dicho que tiene son nodulitos que ellos, digamos que han cogido autonomía y funciona alocadamente, pues se les pone los antitiroideos para normalizar la función tiroidea, pero o le tendríamos que poner los antitiroideos de por vida, o cuando se los quitemos vamos a tener lo mismo. Entonces a esos pacientes, en función del tamaño del bocio, de la edad del paciente, si es un paciente con un bocio multinodular de 85 años, pues a lo mejor le ponemos los antitiroideos ya mientras que viva, porque su esperanza de vida es más corta. Pero si es un paciente de 50 años, nos tenemos que plantear otra opción. Y las otras opciones son o bien la cirugía, dependiendo del tamaño del bocio, o tratar de quemar el tiroides con yodo radioactivo. Muy bien, pero una cosa que le decimos a los pacientes es que el hipertiroidismo, lo que es la alteración de las hormonas tiroideas, siempre se lo vamos a curar. Sí, sí. De una u otra manera. Claro, siempre lo curamos. Siempre lo curamos. También, porque cuando le dices que el tratamiento dura 18 meses, que a lo mejor después dice, pero se cura siempre y eso no se puede decir de todas las enfermedades en medicina. Sí, sí. O sea, que eso es un punto que hay que... Y sobre todo, si no tiene afectación ocular, bueno, pues ya es está. una cosa importante. Curar se cura y no es una enfermedad mala, es pesada. Es pesada. ¿Y cada cuánto tiempo, Mariano, habría que hacer un control? Un paciente que lo hemos diagnosticado, está con tratamiento, ¿cada cuánto tiempo deberíamos de hacer un control hormonal? Depende, si está controlado, cada 5 o 6 meses, aproximadamente como mucho cada 6 meses, para asegurarnos que no hay cambio y no hay ninguna señal de alarma. Y si hay un poquito de descontrol, cada 6 o 8 semanas. Antes no tiene sentido, hay que esperar, la hormona tiroidea tiene una vida media y hay que esperar mínimo 6 o 8 semanas. Esos serían los dos periodos a tener en cuenta. Ya, pero que es muy variable, ¿no? Dependiendo porque desde 6 o 8 semanas a 6 meses, o sea que depende del paciente. Depende de cómo esté. Si va todo perfecto y pasan 5 meses, está bien, a 5 meses está bien, pues 4, 5, 6 meses. Y si no, pues cada 6 o 8 semanas. Para ajustar el tratamiento, para evitar que se nos descontrole. Para ir ajustándolo. Vamos a ver, María Dolores, una enfermedad tiroidea, estamos hablando del hipertiroidismo, ¿podría empezar que el paciente no nota nada y nota que los ojos se le están echando hacia adelante? Otra pregunta, en la misma. ¿Afecta siempre a los dos ojos? ¿Y tener los ojos saltones indica una oftalmopatía tiroidea? Las tres. 3 preguntas muy buenas. En una. A ver, la primera es que el síntoma por el que suele venir el paciente a nuestra consulta, a la consulta de oftalmología, sí que es verdad que es eso, es porque cada vez se nota los ojos más saltones. Ahora, muchas veces las interconsultas entre primaria y entre endocrino sí que suelen ser más por un paciente con una afectación tiroidea, con una enfermedad tiroidea que tiene ojo seco o que tiene una retracción palpebral. Entonces, el paciente sí que suele acudir por el esoftalmo, ¿vale? Pero la remisión del paciente de otro especialista suele ser por otros síntomas. En cuanto a si afecta a los dos ojos, por definición, la orbitopatía tiroidea, oftalmopatía tiroidea, es una enfermedad bilateral. ¿Qué es lo que pasa? Que es asimétrica. Es decir, siempre va a haber un ojo más afectado que el otro por lo normalmente. Entonces, puede aparecer el paciente por un esoftalmo, pero el otro también ya puede estar afectado. Y en cuanto a lo de si tener los ojos saltones significa tener una alteración en el tiroides, pues no, porque hay mucha gente que por su propia forma de globo ocular o los miopes magnos que tienen los globos oculares muy grandes, pues puede parecer que tienen un esoftalmo, pero en realidad es un globo ocular grande. De hecho, hay gente muy conocida y muy famosa con los ojos muy grandes, pero que no tienen hipertiroidismo. Muy bien, vamos a dar paso a la publicidad. Fátima,
Hemos comentado que el tratamiento del hipertiroidismo hay distintas maneras de tratarlo, pero de entrada siempre es con comprimidos, ¿no? Con unas pastillas, con los antitiroideos que tú has dicho. ¿Cuánto tiempo en una enfermedad de Graves, es el tratamiento habitual? Bueno, en la actualidad se tiende a hacer tratamientos más prolongados cada vez, ¿eh? En la actualidad lo recomendable, desde luego, menos de 12 meses no, y lo más recomendable entre 18 y 24 meses, y además hay ya estudios que ven que si el paciente se trata más tiempo, tiene más probabilidades de curación definitiva. 18, 24 meses. Sí, y con la dosis mínima eficaz. Sí. A lo mejor al paciente le ponemos al principio una dosis de 2, 3, 4 comprimidos, pero a lo mejor al final se queda tomándose medio comprimido al día. Bien. O medio comprimido incluso cada 2 días, algunos de ellos. Pero eso les sorprende mucho a los pacientes cuando le dices tratamiento mínimo 12 meses, como tú has dicho, mínimo 12 meses, lo normal, de 18 a 24 meses. Mariano, ¿se cura el hipertiroidismo? Buena pregunta. Controlar siempre, lo he dicho al principio, es una patología muy agradecida, que al final se acaba controlando y el paciente vive normal, sin ningún tipo de complicaciones. Curar del todo y olvidarse del tratamiento, algunas veces. Tratamiento quirúrgico que no precisa tratamiento sustitutivo, el Graves que con los 18 meses de tratamiento alguno se cura. Curarse del todo y olvidarse. Como somos optimistas, les decimos que se curan la mitad. Se curan la mitad y se controlan siempre. Y se controlan con eso. Vale, perfecto. María Dolores, todos los pacientes que tengan un hipertiroidismo por Graves, por la enfermedad de Graves, los debe de ver el oftalmólogo. Y sería importante, puesto que esta es una patología que cuando el tratamiento va bien, va muy bien, pero cuando se complica, es muy complicado. ¿Debería de haber unidades multidisciplinares para el tratamiento de la orbitopatía de Graves? Vale. ¿Y hay? Lo normal es eso, que en los hospitales suele haber, no igual unidades multidisciplinares, pero sí que es verdad que somos compañeros y entre todos pues manejamos los casos, ¿no? y sabemos a quién dirigirnos muchas veces de cada sección. Entonces sí que es importante que haya, aunque no haya un comité de orbitopatía de Graves, pues por lo menos que haya un diálogo, pues para que si el paciente no se le controla el hipertiroidismo, si se suben los anticuerpos, pues que se pueda manejar entre nosotros. Nos vamos a quedar muy cortos con las terapias y con los rangos normales de laboratorio, de las hormonas, de los anticuerpos. Entonces pues siempre remitir a alguien con más manejo de la patología tiroidea. Y me habías preguntado de... Sí, sería bueno que hubiera unidades multidisciplinarias. No, que si siempre tienen que remitirse al oftalmólogo. Cuando están con síntomas, sí, siempre. Si una persona tiene una enfermedad de Graves, que los ojos están perfectos... Si están tranquilos y no tienen síntomas, en principio no, porque es que además, si no tendríamos que ver a muchos pacientes, porque se puede manifestar tanto en hipertiroideos como en hipotiroideos como en eutiroideos, entonces tendríamos que ver. O sea, que si está bien no hace falta verlo. En principio si no hay síntomas. Nada. Ya lo hemos comentado, Fátima, la duración de cuántos pacientes se curan, pero como tú eres jefa, yo estoy jubilado, y Mariano es médico de primaria, ¿tu opinión sigue siendo la misma? Mi opinión es que se curan todos. Lo que pasa es de una u otra manera. Claro, lo que pasa es que algunos los curamos sin secuelas, que son aproximadamente el 50% de los hipertiroidismos autoinmunes que se curan con su ciclo de 18 o 24 meses o más de antitiroideos y se quedan eutiroideos para toda su vida. Pero los que les tenemos que tratar, porque fracasa este tratamiento en el 50% aproximadamente con cirugía, pues van abocados al hipotiroidismo. Lo curamos con la secuela de que tienen la enfermedad contraria, pero que es más manejable. Y si les damos yodo radioactivo, pues alguno se escapa y se queda bien, pero la mayoría se quedan hipotiroideos, pero todos se curan. ¿Te das cuenta, Mariano, como hay que preguntarle a la jefa? Porque, no, ¿tú estás de acuerdo conmigo de que se curan todos? Totalmente, no, lo hemos dicho antes, que no en la medicina... Algunos con secuela. Que en la medicina no le puedes decir a un paciente, esto se cura siempre, o sea que eso es... ¿Qué fármacos que utilizáis habitualmente, Mariano, en primaria podrían desestabilizar un hipertiroidismo que está con medicación, ya está controlado, o que está sin medicación y está en remisión?
Hay dos en los que nos tenemos que fijar siempre, sobre todo si se altera el tiroides. La amiodarona, que ya lo ha dicho antes Fátima, es muy frecuente, el Trangoret, que una dosis de 200 miligramos equivale a 50 veces la dosis de yodo recomendada. Eso puede inhibir el tiroides y producir un hipotiroidismo, y si no lo sabemos, esa es la causa. Y luego el litio, el Plenur. Tenemos muchos pacientes, bastantes pacientes con litio, que va fenomenal para lo que es, pero también puede producir hipotiroidismo y anticuerpos antitiroideos. Y luego ya fármacos oncológicos, como también ha dicho Fátima, el alfa-interferón, la alfa-interleuquina, esos son menos frecuentes. Pero yo me quedaría con la amiodarona y el litio, que se utilizan bastante y tenemos que estar pendientes. Ya, muy bien. Está claro que los de primaria han aprendido latín del hipertiroidismo. María Dolores, el tema tabaco. Porque todo el mundo sabe que el tabaco es muy malo, pero para la enfermedad cardiovascular, siempre te lo digo en todos los para el pulmón y para todo el organismo. Pero, ¿cómo influye el tabaco en el comienzo y en el desarrollo de la oftalmopatía de Graves? Y si puedes perder visión por el hecho de tener una oftalmopatía. Para la oftalmopatía de Graves, el tabaco es el detonante, es el factor, es el gatillo de una enfermedad. Yo se lo digo a todos los pacientes, incluso hay oftalmólogos muy famosos, especialistas en orbitopatía tiroidea, que si un paciente fuma, le dicen que no se van a gastar ni un euro en él, porque es que es verdad, es que el tabaco, junto con la orbitopatía de Graves, va mal sí o sí. Entonces, como el paciente no deje de fumar, no va a evolucionar bien la enfermedad. Entonces, tabaco obligatorio dejarlo. Claro, sí. claro. Sí, yo hay pacientes que es que les digo eso, les digo, su último cigarro se lo ha fumado antes de entrar en mi consulta, porque ella no va a volver a fumar si se quiere mejorar. Y es que además es que el problema es eso, que es que la gente no se da cuenta de que se puede quedar ciego por esta enfermedad, tanto por un esoftalmo muy agudo, que el paciente no pueda cerrar los ojos, que se produzca una exposición corneal con una úlcera muy grave, que incluso hay pacientes que se pueden llegar a perforar por ese esoftalmo, o por una neuropatía óptica compresiva, es decir, que esté todo tan empastado que la grasa orbitaria protruya tanto en el globo ocular que se produzca un infarto en el nervio óptico y que pierda la visión por ceguera por esas dos cosas. Pero realmente, hombre, lo digo porque esto lo ven muchas personas. Lo ven muchas personas. Esto es, o sea, la ceguera por una oftalmopatía es una cosa súper excepcional, ¿no? ¿O no? Súper excepcional, pero en mis manos ha pasado. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir, entonces... No, hombre, sí, con lo del tabaco sí, pero que la inmensa mayoría de las oftalmopatías, la inmensa mayoría suelen ir bien con los tratamientos. A ver, lo que decíamos, se cura. En 2 años se va a curar. O sea, yo muchas veces les digo, normalmente en 2 años esto está controlado. Ahora, hay secuelas graves, y una de las secuelas graves es una neuropatía óptica o una úlcera corneal que produzcan ceguera. Entonces... Eso la gente lo tiene que saber, hay que saberlo y sobre todo para que no fume. Correcto, para que no fumen, para que su último cigarro ya se lo hayan fumado. Vale, porque el resto, realmente el paciente, aparte de tener unos hábitos buenos y no fumar, ya puede hacer poco él, ¿no? Sí, hombre, claro, sí, es verdad que en una orbitopatía tiroidea hay pocas cosas que funcionen de cara a lo que tú puedes aportar a tu enfermedad. Una persona, Fátima, que tenga una enfermedad de Graves, un hipertiroidismo por Graves y una oftalmopatía tiroidea, que le hemos puesto el tratamiento con los antitiroideos, que ha ido bien, pero al suspenderlo vuelve otra vez la enfermedad, ¿se le podría dar yodo radiactivo o está contraindicado? Bueno, si la oftalmopatía está activa, está contraindicado. Si la oftalmopatía está inactiva, y yo lo ha explicado María Dolores, que es una inflamación de la órbita de todos los tejidos, se podría dar dando una protección con corticoides. Una dosis de corticoides ya no oral, pero que es larga, que se la tiene que empezar a tomar al día siguiente de tomar el yodo y durante 3 meses en dosis descendente, o sea, no se puede dar así alegremente. Y bueno, y cuando se va a dar el yodo, comprobar que los anticuerpos están negativos, porque la orbitopatía se puede reactivar, por ejemplo. En fin, yo a los que han tenido una oftalmopatía, personalmente, a no ser que se empeñen ellos y se hagan muy responsables... Mucho mejor en ese caso la cirugía. Mucho mejor la cirugía, no hay que arriesgarse. Además, muchas veces la orbitopatía, al quitar el tiroides, mejora.
Ya, sí, no, vamos a ver, estamos de acuerdo al 100%. Pero vamos, contraindicada no está. Si se empeña el paciente y no quiere, bueno, pues asumiendo su responsabilidad y explicándoselo bien y poniéndole esa protección con corticoides se puede dar. Mariano, ¿un hipertiroidismo puede degenerar en un cáncer de tiroides? ¿Alguna señal de alarma? Lo primero, no hay que alarmarse, es poco frecuente. Puede pasar que un nódulo tiroideo evolucione mal, un nódulo hiperfuncionante y acabe en un cáncer, pero normalmente el paciente hipertiroideo que está controlado, si hay alguna incidencia, se va a controlar a tiempo. Síntomas de alarma, lo que hemos hablado antes, un crecimiento no esperable más de lo normal, de lo previsto, y una alteración hormonal que no te explique. Eso siempre hay que buscar un poquito, si puede haber una causa tumoral, pero no hay que alarmarse, es poco frecuente. Muy poco frecuente, ¿no? Y última pregunta, María Dolores, ya lo has comentado antes, pero como en este programa también lo ven muchos médicos de primaria y todo eso, ¿cómo diferencias tú como oftalmóloga cuando una oftalmopatía tiroidea está estabilizada o hay signos inflamatorios importantes que requieran un tratamiento por vuestra parte? Vale, pues hay una escala que está definida, la escala CAS de Mouritz, que está definida además en los protocolos de la Sociedad Europea de Oftalmopatía de Graves. Entonces ahí hay unos determinados síntomas, 8 signos que tiene que presentar el paciente, y si estos 8 hay una escala que si es mayor de 3 o de 4, pues ya consideramos que va a ser una fase activa de la enfermedad. Tiene que presentar el paciente edema palpebral, edema en la conjuntiva, edema en la carúncula, hiperemia en los párpados, hiperemia también conjuntival, alteración de la motilidad ocular. Entonces se elabora esta escala y si es mayor de 3 o de 4, pues consideramos que es una fase aguda y es cuando nosotros tenemos que actuar poniendo corticoides. Pero esto de cara, por ejemplo, pues lo que tú me dices, pues a estudiantes de medicina, a residentes, a médicos de primaria, cuando tú ves que un paciente es un paciente tiroideo y además tiene los ojos rojos, tiene edema en los párpados, se le ve la típica quemosis, que es como si el ojo estuviese gelatinoso. Cuando veas un paciente así, hay que remitirlo al oftalmólogo, porque en ese momento poner tratamiento con corticoides va a ser crucial para no tener secuelas tan graves, pues como puede ser una neuropatía óptica, por ejemplo. Muy bien, yo creo, ya se ha pasado la hora, hemos terminado, creo de verdad que le hemos dado un repaso al hipertiroidismo que vamos, muy importante, desde las causas, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, o sea, hemos hecho casi una clase de medicina para la población en general, pero gracias a que lo hacéis tan bien, las personas lo que dicen de este programa es que os entienden, cosa que no es fácil que los médicos expliquen las cosas como las estáis explicando. Así que muchas gracias. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos, pero recordando que en nuestro portal UCAN Salud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.